que la vez pasada, junto al cuestionario, así se va a enviar, pero si tienes dudas de que no estás haciendo bien algo o algo por el estilo, mándamelo por Telegram y lo vamos discutiendo por ahí, ¿vale? Ok, entonces, bueno, me parece bien. Ya Sale. cualquier duda o un comentario por parte de usted me favorecería. Sí, en general, cualquiera que diga, no, es que no sé si estoy llenando bien la tabla, me escriben y lo checamos ahí por Telegram. Ya algunos de ustedes me han escrito y pues sí, hasta que no queda resuelta la duda, pues ahí les ando contestando. A lo mejor me tardo un ratito porque pues también tengo otras actividades, pero eventualmente pues sí, sí les doy la respuesta completa, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a checar ahora el último, entre comillas, el último gran tema de PSP, que es justamente la estimación del tamaño del producto. Y digo que es el último gran tema porque, digamos, estos 6 primeros temas que vimos sobre PSP son los más relevantes, ¿no? Ya después, los temas que vienen, pues son más enfocados a reutilizar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, a lo mejor el número de plantillas va a bajar, ya no van a tener que estar completando tantos documentos, pero pues vamos a seguir explorando algunos temas de esta metodología. Y a partir de la siguiente semana, bueno, a lo mejor no exactamente la siguiente semana porque va a haber un puente, vamos ya en vez de, normalmente tenemos 2 sesiones teóricas y una práctica. Entonces, a partir de la siguiente semana y hasta el final del semestre ya van a ser una teórica y 2 prácticas, ¿no? Para que ya empecemos a ver los nuevos temas de programación. Este jueves tendremos el último repaso de programación en C y ya empezaríamos a ver cosas que no se debieron ver en IP, a lo mejor algún profesor o profesora sí lo vio en su curso, pero digamos ya no es parte del temario, ¿no? Entonces, ya la siguiente semana empezaremos a enfocarnos más en la parte práctica, ¿va? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del tamaño del producto. Normalmente todo lo estamos definiendo para poder tener un buen plan de proyecto. Ya dijimos que pues queremos que el proyecto esté lo mejor planificado posible y que eso nos va a ayudar a no tener errores en nuestro código, a ir de manera ordenada generando pues el proceso, tener el cliente básicamente feliz, ser capaces de cobrar cuando pues, tengamos un proyecto, saber cuáles son todas las fases involucradas y poder darle un buen precio al cliente con base en el costo que nos va a llevar a hacer cada cosa. Entonces, casi todo lo que hemos visto ha sido enfocado en el tiempo. La última clase, pues ya empezamos a hablar de los productos, ¿no? Y entonces, pues también, como que había estado quedado ambiguo, ¿no? Así de, pues mira, yo quiero que hagas un programa y me voy a tardar 30 minutos, pero puede que en otro programa me tarde 5 minutos. Entonces, ahí estamos hablando de productos un poco diferentes en cuestiones de tamaño. Puede que un programa sea más grande que otro, o más pequeño que otro, pero esta definición de tamaño pues es ligeramente ambigua, ¿no? Porque si mi producto es hacer un programa, ¿cómo mido el programa? Puedo medirlo en líneas de código, puedo medirlo en cuánto pesa el archivo ejecutable, ¿no? Entonces hay que decidir también eso, pero puede que yo esté haciendo otra actividad dentro de la programación, que puede ser hacer un documento o algo por el estilo que no se va a medir, digamos, en líneas de código, ¿no? Entonces, en general, pues necesitamos entender cómo calcular el tamaño del producto. En esta explicación me voy a enfocar en programas, pero podría ser otra tarea también, ¿no? Me enfoco en programas porque pues es el producto más cercano que tienen al menos la mayoría, pero pues ya después van a empezar a trabajar con otro tipo de cosas en otras materias. Entonces, necesitamos medir, necesitamos métricas. Entonces, ¿cómo defino esas métricas? ¿No? Entonces, como les dije, estas tareas que nosotros vamos haciendo van variando considerablemente, tanto en tamaño, es decir, puede que yo les deje una tarea así enorme, o en un proyecto estén haciendo algo súper elaborado o algo muy pequeñito que nos toma muy poco tiempo, pero también la complejidad es algo importante. A lo mejor el programa o el producto es muy chiquito, pero es algo que me requiere bastante tiempo de hacer. Normalmente en, licenciaturas enfocadas a desarrollo de software, pues a veces no se aprecia todo el proceso que hay por detrás, ¿no? O sea,
No sé si les ha pasado, a lo mejor todavía es muy pronto para que les pase, seguramente sí, para quienes ya trabajan, que de repente llega un amigo así de, oye, ¿tú sabes hacer apps o algo por el estilo? No sé, hacer una página, y pues uno felizmente les dice, no, pues sí. ¿Y cuánto tiempo te tardas? Quiero hacer una página que haga esto y esto, ¿no? O sea, medio en vivo, pero ya nos están diciendo que quieren que les hagan una página con tales cosas, ¿no? Y entonces uno con su experiencia pues sabe que hacer esa página, aunque suena así como súper sencillo, esa persona nos lo describe como, es algo fácil, no te tardas. Pues nosotros sabemos que con esa descripción pues nos vamos a tardar mucho, ¿no? Con nuestra experiencia tomando clases. Entonces, pues uno con su experiencia dice, no, pues me voy a tardar 6 meses, voy a necesitar repasar esta y esta tecnología, a lo mejor voy a necesitar a un amigo que me ayude, qué sé yo. Entonces le dices a esa persona, no, pues te sale en tanto, ¿no? Ahí uno le da un número medio alto y la persona hasta se ofende porque pues ella solo estaba pidiendo algo muy sencillo, ¿no? Entonces, esto es una situación que pasa muchísimo porque no se aprecia o desde otro punto de vista, porque estas personas no estudiaron algo relacionado, pues no ven todo el esfuerzo que requiere sacar una página lo más simple posible, ¿no? Necesito a lo mejor pagar un servidor, necesito eh, contratar el dominio, ¿no? Entonces son muchos factores que no están a la vista y entonces por eso necesitamos documentarlos y ser capaces de saber medir el tamaño de los productos para que pues no por una frasecita así de, es que es muy sencilla, pues nos vayamos con la finta y terminemos desarrollando un proyecto enorme y súper barato, ¿no? Entonces, justamente tenemos, o debería ser útil, tener una forma de comparar el tamaño de los productos. Pero, pues nuevamente va a depender del trabajo a realizar. No es lo mismo hacer una página web que construir una base de datos o diseñar una plantilla para front-end, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre vamos a comparar cosas que se puedan comparar, ¿no? Una frase que les digo muy seguido es manzanas con manzanas y peras con peras, ¿no? No comparen el tiempo en hacer una aplicación de escritorio con el tiempo de hacer una aplicación web o el tiempo de hacer una aplicación móvil. Son cosas muy diferentes, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a revisar principalmente técnicas para estimar el tamaño de un programa, ¿sale? Pero conforme vayan avanzando, conforme vayan adquiriendo práctica, van a aprender a comparar otro tipo de tecnologías, otro tipo de productos, y esto pues les va a ser mucho más fácil, ¿no? Así de, mira, este desarrollo es más grande que este otro, o este es más pequeño, etcétera, ¿sale? ¿Qué pasó, Andrés? Luego ya está, y a veces que la empresa o la persona que contrata nuestros servicios quiere un tiempo estimado, o sea, que el cliente le diga, este tiempo lo quiero a la de ya. Ujú. Entonces tenemos que, bueno, por lo que yo he visto en algunos cursos, siempre hay que estimar primero lo prioritario, que es el trabajo que nos requieren. No sé si esté bien. Sí, es correcto. De hecho, ya en las empresas en general, pues a veces sí, o sea, digo, es feo, pero a veces tenemos jefes o la persona que está a mando pues, gestionar los tiempos, pues a veces abusa un poco, ¿no? Así de, no, pues yo quiero quedar bien con el cliente porque yo le vendí el producto, y entonces nos dan una tabla de tiempos así súper manchada de que pues me voy a tardar mucho más de lo que está diciendo ahí, y pues es feo, ¿no? Pero justamente por eso, como ingenieros de software, tienen que ser capaces de sacar estimados y que ustedes digan, no, pues esta empresa me está explotando, me está pidiendo las cosas para allá, yo no lo voy a lograr, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues justo lo que se hace, como comenta Andrés, es, ok, pues vamos a darle prioridad a lo más importante y las tareas más pequeñitas, pues las dejamos al final. Pero esto va a depender siempre de que haya una buena planeación, no que la planeación sea bajo lo que quiere una persona, sino bajo métricas reales, ¿no? Entonces tenemos que saber comparar perfectamente lo que queremos desarrollar y algo que también es importante y que deben de ir aprendiendo poco a poco, bueno, no poco a poco, porque es muy importante, tener ética, ¿no? Si ustedes en algún punto están al mando, pues que no hagan este tipo de prácticas de pues, explotar a los empleados, ¿no? Entonces, es muy común en el área de ingeniería de software, sobre todo en los primeros trabajos que
uno encuentra, pero conforme va adquiriendo experiencia, pues va viendo cuando un trabajo pues no conviene, ¿sale? Entonces, bueno, por eso es importante que aprendan a calcular el tamaño o comparar el volumen de ciertas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar únicamente ahorita del tamaño de los programas, pero les digo, puede aplicarse también a otras partes. Entonces, cuando ustedes estén calculando o estimado el tiempo requerido para codificar un programa, pues hasta ahorita únicamente estábamos llenando esta tablita de registros, ¿no? Así de, mira, para este programa que sumaba 2 números me tardé 10 minutos. Para este programa que calcula el índice de masa corporal me tardé a lo mejor media hora. Pero para este otro que ya implementa una base de datos y se conecta, y yo casi siempre hablo de bases de datos porque he trabajado mucho ahí, pero puede haber más áreas. Ya es un programa más grande, pues me tardé 2 días, una semana, ¿no? Entonces, hasta ahí nada más nos estábamos enfocando en qué tareas y nuestra experiencia, pero también necesitamos empezar a basarnos en programas que hicimos anteriormente, ¿no? Si yo hice un programa del mismo tamaño, digo, no le puedo decir tamaño ahorita porque todavía no sabemos medirlo, pero de las mismas características, pues yo puedo hacer esas estimaciones de tiempo. Entonces, eso es como lo más importante del método que hemos estado revisando. Todas las decisiones que tomemos se basan en cosas que ya hicimos anteriormente. La idea principal de este método es que ustedes se fijen en lo que ya hicieron en el pasado para estimar cosas de lo nuevo que vamos a hacer. Y pues bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer para comparar, no? Así de, mira, hoy quiero hacer este programa y mañana quiero hacer este otro. ¿Cómo sé si este es comparable con este otro? ¿Cómo sé si es del mismo tamaño, no? Entonces, vamos a establecer una medida y la medida que vamos a utilizar en este curso, quiero que quede muy claro que es en este curso, porque existen otras medidas, ahorita les platico. Bueno, no vamos a ver otras, pero la medida que vamos a usar ahorita es en líneas de código. Nosotros vamos a decir que un programa es más grande que otro en términos de las líneas de código que tengan cada uno. Pero como les digo, existen otras. Este no es el método más eficiente pues, de medir el tamaño de un programa, y para eso existe un área de la ingeniería de software que se conoce como métricas de software. Me parece que ustedes, la verdad no me acuerdo en el plan de estudios, creo que ustedes llevan una materia que se llama justamente así, y el objetivo pues es que aprendan a pues, calcular estas métricas con detalles mucho más específicos, ¿no? Digo, las líneas de código pues sí ayudan, pero no es una métrica muy buena porque va a depender también del estilo del programador, como ahorita vamos a ver. Puede que yo programo y como hemos visto en los programas que hemos hecho, ¿no? Yo a los if que tienen una instrucción no les pongo llaves, pero puede ser que alguien de ustedes siempre ama ponerle las llaves. O pues hay quien le gusta declarar las líneas, las variables en líneas separadas, o hay quien les gusta hacerlo en una sola instrucción, y eso pues va variando muchísimo pues, el número de líneas del código. Entonces, pues como que si yo comparo mis programas con los que hizo alguien más, pues estas métricas como que no van a cuadrar de todo. Y dado que aquí siempre son proyectos en equipo, pues siempre es mucho mejor que tengan métricas mucho más sofisticadas, pero pues eso ya lo verán en otra materia, ¿no? Entonces nosotros íbamos a utilizar el método de líneas de código como un primer acercamiento a que sepan lo que es el tamaño de un programa, pero pues es algo que seguramente van a desechar de una u otra manera en otro curso, ¿sale? Entonces, ¿a qué le llamamos líneas de código? Por cierto, en inglés les llamamos LOC, LOC. Aquí me equivoqué. En inglés es Lines of Code. Y ya tenía sueño cuando estaba haciendo esto. Lo puse en español, pero aquí tiene que decir Lines of Code, ¿no? Eso significa LOC, ¿no? Que es líneas de código. Entonces, cuando nosotros estamos contando líneas de código, pues vamos a omitir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a contar los espacios en blanco, porque pues yo podría hacer un programa de 3 líneas, pero que le pongo 10 saltos de línea o 10 espacios, y pues ahí ya tengo más líneas, ¿no? Entonces, las líneas en blanco no las vamos a tomar en cuenta, y tampoco vamos a tomar en cuenta los comentarios, ¿no? Porque pues los comentarios no me están aportando realmente ningún funcionamiento, ni me están requiriendo tiempo, solo es pues una descripción de lo que está haciendo el programa, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este código que tenemos aquí es un if muy sencillito.
Aquí estamos poniendo un comentario. El programa pues realmente no es relevante qué es lo que está haciendo, pero vemos que está tomando una decisión, ¿no? Asigna el valor a una variable y en caso contrario le asigna otro valor. Entonces este programa, ¿no? Dijimos no vamos a contar o tomar en cuenta los comentarios ni los espacios en blanco. Aquí no hay ningún espacio en blanco, entonces contamos las líneas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, aquí me equivoqué, ¿no? Bueno, el programa en general tiene 6 líneas de código. Sí son 6, a ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Voy a cambiar la presentación, pero bueno. Entonces este programa tiene 7 líneas de código. Pero, como les digo, esto va variando de estilo a estilo, ¿no? Puede que otra persona haya escrito exactamente el mismo programa, pero lo simplificó de esta forma, ¿no? No puso las llaves, como el caso de aquí, y entonces esto se simplifica a 1, 2, 3, 4 líneas de código. Entonces estoy hablando exactamente del mismo programa, estoy hablando de un mismo comportamiento, pero estoy contando diferentes las líneas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poder comparar programas? Pues tengo que establecer ciertos criterios, ¿no? Para poder comparar. Entonces, esos criterios les llamamos de coherencia. Entonces, si estamos hablando de una empresa y vamos a utilizar este método de medida, que ninguna empresa hoy en día lo hace, pues dicen, mira, si tú quieres que yo compare tu programa con el hecho por otra persona, necesitamos que todos los if se escriban de esta forma. Necesitamos que todos los nombres de funciones tengan esta convención, ¿no? Entonces, cada empresa va a estar estableciendo también sus convenciones de codificación de manera que los programas queden lo más unificados posible. Sin embargo, esto siempre es imposible, ¿no? Porque cada quien tiene su estilo de programar y pues a veces está medio feo que te fuercen a estar escribiendo de una manera que pues no te gusta mucho en el código, ¿no? Pero bueno, también pues se puede llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, mientras nosotros mantengamos esta coherencia en la forma de codificar, pues las variaciones al contando las líneas, pues ya no son tan relevantes, ¿no? Puede que pues sí nos ayude a estimar. También a veces se establecen de cierta forma umbrales, ¿no? Así de, pues mira, aquí te dio 7, pero aquí te dio 4, pues es una diferencia muy chiquita, entonces podríamos decir que son programas del mismo tamaño, ¿no? Por ejemplo, programas con de 10 a, estoy diciendo números al azar, de 10 a 60 líneas, pues los vamos a considerar pequeños, y entonces en lugar de tener el número exacto, decimos es un programa pequeño. O si tengo programas de 61 a 300 líneas, estamos hablando de programas medios, y más de 300, pues ya decimos programas grandes, y de esta forma podemos compararlos un poco más detalladamente, pero pues nuevamente hay factores que pues no son muy precisos, por eso les digo que hay otras métricas mucho más detalladas para medir el software. ¿Qué otra cosa? Pues justo se sugiere adoptar una forma normalizada, ¿no? Que es lo que les acabo de comentar. Y algo que es importante es que esto pues se aplica a cualquier lenguaje de programación. Cualquier lenguaje que ustedes usen, muchos de ustedes hasta ahorita quizás solo han visto C, ¿no? Porque es el lenguaje que les enseñamos en IP, pero conforme vayan avanzando van a conocer otros lenguajes como Java, C Sharp, Haskell, ¿no? Y va a depender mucho del curso que estén tomando, pero pues las métricas son básicamente las mismas. Contar el número de líneas, omitimos los comentarios, y ahí a lo mejor también depende del estilo de programación del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, quienes ya hayan programado en Haskell, sobre todo en matemáticas discretas o en lenguajes de programación, sabrán que estos programitas son mucho más pequeños, ¿no? Uno, por ejemplo, en C, si quiere recorrer un arreglo, pues tiene que pues hacer todo un for y ir indicando las celdas y demás. Entonces, pues ahí ya le invertimos bastantes líneas. Si hacemos esto en un lenguaje funcional como en Haskell, pues con 1 o 2 líneas ya sale el programa. Entonces ahí, nuevamente, si yo voy a medir un programa, no voy a comparar la métrica de un programa en C con la métrica de un programa en Haskell, porque no estoy comparando cosas iguales. Entonces siempre hay que comparar lenguajes pues que sean el mismo, ¿sale? Programas que estén escritos en el mismo lenguaje. ¿Qué pasó, Andrés? Y por ejemplo, en Python, ¿cómo sería la diferencia entre las métricas?
Es exactamente lo mismo. Siempre es contar el número de líneas. Les digo, ahorita esta es la métrica que estamos viendo. Es una métrica muy sencillita que puede tener errores porque no es, pues depende de muchos factores que pueden alterar el resultado, pero en general lo ideal es comparar lenguajes, digo, programas del mismo lenguaje, ¿no? No me comparen un programa que hace lo mismo en otro lenguaje porque pues la sintaxis o la codificación va a hacer que cambie un poquito, ¿vale? Pero sí, es lo mismo, no importa qué lenguaje utilicen, pueden utilizar esta métrica, ¿vale? O hasta incluso puede ser bueno, yo por lo que he visto, hay algunos programas más complejos que otros. Por ejemplo, en Python nada más llegué a ver, bueno, no lo llegué a entender, pero sí lo llegué a ver sobre los diccionarios, las tuplas y los vectores Exacto, dimensionales, algo así, pero en sí son más complejas que otras. exacto. De hecho, eh, para quien ya haya usado Python, pues se van a dar cuenta que C, pues no es tan amigable como Python, ¿no? Y esto ocurre, pues justamente porque fueron diseñados completamente diferentes, ¿no? Cada lenguaje tiene sus reglas de diseño, cada lenguaje tiene sus propias instrucciones que pueden ser mucho más fáciles que otras, y a final de cuentas, pues los diseñadores lo que quieren es que la gente utilice sus lenguajes y por eso te dan cosas así como mira, en C esto está súper feo de utilizar, pero mira, aquí en Python se hace así, mucho más fácil, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si ustedes están haciendo un programa que resuelve exactamente lo mismo, pues no lo voy a poder comparar de C con Python, porque Python reduce muchísimo su sintaxis, Python no tiene llaves, Python, en los ciclos, pues no tiene que estar poniendo exactamente la misma sintaxis, por ejemplo, entonces pues no los puedo comparar directamente, ¿no? Solo puedo comparar programas de Python con programas de Python y de C con de C, ¿sale? Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Que ustedes tengan una forma de poder comparar programas, que más que el número de líneas, a veces termina siendo la experiencia, ¿no? Uno sabe que a lo mejor un programa que hace en IP, pues no es lo mismo que un programa que haga en otro curso más avanzado, ¿no? Por ejemplo, no sé, en programación de sistemas, a lo mejor ya están haciendo algo mucho más sofisticado, o en las últimas optativas, algo de inteligencia artificial o algo de bases de datos, pues va a ser un proyecto mucho más elaborado. Entonces su experiencia les dice, pues no estoy resolviendo un mismo problema, necesito más tiempo, necesito más recursos, ¿sale? Entonces, bueno. Entonces, bueno. Hasta ahorita, aunque pareciera sencillo, pues nada más le cuento las líneas del programa y ya sé qué tan grande es. Aunque hay otras métricas, pues parece que es fácil estar estimando el tamaño del programa, pero no realmente, ¿no? Porque ¿qué es lo que necesito para poder saber el tamaño del programa? Hacerlo, ¿no? O sea, yo no puedo contar las líneas de un código si yo no lo he escrito. Entonces, pues eso es una limitante muy grande porque si yo quiero utilizar esta técnica para estimar tamaños del programa en un futuro, pues yo no te puedo decir ningún estimado hasta que el programador haya acabado de hacer el producto, ¿no? Y eso pues no es algo que queramos porque como les dije, tenemos que darle siempre todas las reglas de trabajo al programador, digo al cliente, perdón, para que el cliente sepa qué se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer, cuánto, qué costo va a tener cada cosa que se haga y nos firme. Si el cliente no firma algo, nunca empiecen a hacer un desarrollo porque pues, puede que el cliente desaparezca y ya le invirtieron tiempo y recursos, ¿no? Entonces, yo no puedo estimar hasta que haya terminado el programa. Entonces, pues justamente, como nos dice el método, pues para estimar el tiempo de codificación, primero que nada tenemos que estimar cuántas líneas de código necesita, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos estimar el número de minutos por líneas de código que estamos tomando. Pero, pues no lo puedo hacer. Esa es la limitante de esta técnica. Y entonces existen otros métodos que les digo, seguramente van a haber alguno o algunos en métricas de software que justamente ayudan a estimar los tamaños de programas antes de desarrollarlos, ¿no? Pero absolutamente todos, a menos que ya haya salido alguno nuevo mucho más sofisticado, todos implican mucho juicio por parte del programador. Entonces su experiencia es muy valiosa cuando estén estimando tiempos, ¿no? También por eso
no le tengan miedo a los proyectos grandes porque les van a dar experiencia para en un futuro, pues, número uno, conocer otros lenguajes, número uno, conocer otros tipos de algoritmos, ya ni sé qué número he dicho, pero número tres, pues les va a ayudar a estimar tiempos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacer esto con un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener una tablita muy básica que nos va a ir ayudando a pues, recabar toda esa información, ¿no? Así de, mira, estuve haciendo un programa que tenía un loop y un ciclo, perdón, y me tardé media hora. Pero en este otro programa tenía 4 ciclos y entonces me tardé una semana porque no entendía las variables de control, ahí me empezaron a confundir y no me quedaba, ¿no? Entonces, todos esos datos pues váyanlos capturando. Y como dije, ese histórico de información que vamos guardando nos va a ayudar para adquirir experiencia y en un futuro tener un dato escrito de algo verídico que yo estoy calculando y poder decir, ah, mira, en general me tardo este tiempo, ¿sale? Entonces, y un ejemplo, bueno, una plantilla, ya la puse ahorita en la página del curso, déjenme la abro. Esta plantilla es un poquito más eh, como opcional de alguna manera, ahorita les explico por qué. Y puede cambiar mucho dependiendo del alumno, del programador, de la empresa, del tipo de proyecto, del lenguaje. Y pues esta tablita le vamos a llamar de tamaño de los programas. Entonces, más que nos ayude a determinar un tiempo como tal, o sea, que yo puedo utilizar, es como las tablas anteriores que tenemos, que nos ayuda a estimar cosas en el futuro. Todas las tablas que hemos hecho son herramientas que nos van a ayudar a estimar cosas en el futuro, no tanto como para tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Mientras más y más registros le pongan estas tablas, mejor. Pues vamos a esperar a que se centre esto. Ahí está. Entonces, como siempre, pues hay que poner su nombre, su fecha, datos que ya hemos puesto en otras plantillas. Y entonces vamos a tener estas columnas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer básicamente? Aquí vamos a apuntar el programa que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, la calculadora que hicimos en el laboratorio pasado. ¿Cuánto tiempo te llevó? Ah, no, pues me llevó 30 minutos. Recuerden que siempre medimos en minutos. No vayan a poner en ninguna tabla horas, ni fechas, ni nada. Todo lo estamos haciendo en minutos. La única tabla que puede tener datos que no sean minutos es la primera que llenamos. Pero a partir de la segunda ya todo lo estamos haciendo en minutos. Después vamos a apuntar las líneas de código que se requirieron para ese programa y después vamos a dar un estimado, ¿no? De pues, aproximadamente cuántos minutos por línea de código me estoy tomando, que no es otra cosa más que una división del tiempo que tomaron, lo van a dividir entre líneas de código y pues eso les va a decir cuántas líneas codifican por minuto, ¿no? De hecho, ya hay algunos programitas que tienen estos registros automáticamente. Bueno, al menos, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo cómo se llamaba la herramienta y se las paso. Pero lo que va haciendo es que pues va aprendiendo pues cuánto tiempo se tarda el programador, ahí va escribiendo y te va diciendo, en este proyecto llevas invertidos tantos minutos, ¿no? Y uno lo puede configurar para que le dé información un poco más relevante, ¿no? Así de tal hora a tal hora llenaste completaste tantas líneas de código, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar también a ir ganando experiencia, ¿no? No hay herramienta que hoy en día nos diga así, te vas a tardar tanto porque pues la herramienta no sabe qué programa vas a tener, pero sí nos ayuda a ir recabando estos datos de cuánto llevas programado, ¿no? Incluso casi todos los editores que ustedes vayan a usar o hayan usado, seguramente tienen las líneas de código por ahí impresas para que nos ayuden también a ver cuánto hemos programado, ¿no? Y también aquí lo que vamos a apuntar es qué funciones o qué funcionamiento tuvo ese programa, ¿no? Y el funcionamiento nos va a ayudar para que si en un futuro yo quiero hacer un programa con funcionalidad similar, pues vea cuántos minutos por línea de código le invertí y pues puedo dar un estimado. O si ya tengo dos programas que tienen funciones parecidas y tiempos diferentes, pues saco el promedio, ¿no? Siempre todo esto
mientras más y más datos, pues mejores estimaciones voy a ir haciendo, ¿sale? Entonces, en esta tabla, pues al final de cuentas vamos a tener una lista de programas desarrollados con anterioridad. En este caso, ahorita les pongo el ejemplo. Bueno, de una vez les pongo el ejemplo. En este ejemplo les puse 3 tablas, ¿no? 2 tablas ya las conocen, ahorita les explico por qué puse las 3. Esta es la de registro de tiempos que ya habíamos visto. Y esta es la que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, necesitamos modificar un poquito cómo las llenamos, pero ahorita les explico por qué. Y aquí hasta el final está un ejemplo de cómo llenar esta tablita, ¿no? Entonces, ponen sus datos, como siempre. Y, por ejemplo, aquí recuerden que a cada tarea que ustedes hagan le vamos a poner un número, ¿no? Puede que sea el programa 1, el programa 2, y de esta forma es mucho más fácil identificarlos, porque si yo le pongo el texto así de programa que calcula el Fibonacci en C, ¿no? Y 2 personas hicieron el mismo programa, ¿a qué te refieres? ¿Al programa de Chuchita o al programa de Chuchito, ¿no? Entonces, para hacer mucho más fácil la identificación de cosas, pues le ponemos un número. O si quiero ser todavía más detallado, proyecto tal, programa tal, ¿no? O si es de un curso, materia tal, práctica tal, etcétera, ¿no? Entonces aquí le pongo un identificador, indico cuántos minutos me tardé. Aquí, por ejemplo, fueron 10 líneas de código, fue algo muy sencillito, ¿no? Aunque fueron 93 minutos porque quizá requirió más tiempo de análisis. Y en general, cuántas líneas de código completé perdón, cuántos minutos por líneas de código invertí, pues 9.3, ¿no? Porque fueron 10 líneas, ¿no? Y 93, minutos, ¿no? Entonces, 93 entre 10, pues nos da 9.3. Y lo que hice fue implementar un ciclo while sencillo, ¿no? Y después, a lo mejor en el programa 2, me tardé 69 minutos, escribí más líneas de código, una más, y en promedio me tardé 6 minutos por línea de código, y aquí lo que implementé fue una estructura switch sencilla, ¿no? Entonces, a lo mejor estos comentarios pues pueden ser un poquito más descriptivos dependiendo del programa. Ahorita hemos escrito programas muy sencillitos, entonces pues estas descripciones son suficientes, pero pues podemos ver que por ejemplo aquí me dice cálculo pequeño, pero te estás tardando 158 minutos, lo cual pues ya es un poquito elevado, y solo escribiste 20 líneas de código. Entonces aquí vemos que también parte del análisis, no solo escribir la línea, pues nos va quitando tiempo. Por eso medir las líneas de código a veces no es tan factible en términos del tamaño de un programa, ¿no? Pero bueno, entonces así se llena esta tablita, ¿no? Entonces, volviendo a la presentación, pues esta es una lista de programas, en este caso la estudiante que ya escogimos siempre, nuestra querida estudiante Y, hizo las clasificaciones por tamaños, ¿no? En la lista se muestra el tamaño del programa en líneas de código, el tiempo de desarrollo, insisto, es en minutos, las velocidades, ¿no? Porque lo que nos está dando esta columna es la velocidad de trabajo, ¿no? Yo estoy llenando 9 líneas de código por minuto aproximadamente, ¿no? No, perdón, estoy tomando 9 minutos por línea de código aproximadamente, ¿no? Y esa es la velocidad en la cual estoy programando, ¿no? Y una breve descripción del programa. Entonces, si yo examino estos datos, ¿no? Y considero que domino bastante el programa que quiero codificar, pues puedo juzgar, ¿no? En dónde voy a ubicar el programa en esa lista de tamaños, ¿no? Es decir, llega un nuevo programa, digo, pues se parece bastante al programa que hice de tal fecha, pues le puedo estimar el mismo tamaño y eso es lo que nos va a permitir esta tabla básicamente, ¿no? Y entonces, basándonos en estos datos históricos de minutos por líneas de código, pues podemos estimar el tiempo para desarrollar nuevos programas y llenar nuestras tablas de tiempos y productos previas. Entonces, nosotros hasta ahorita ya habíamos llenado 2 tablitas muy complejas, bueno, no tan complejas, pero están largas y son tediosas de llenar, que eran, primero que nada, esta tabla de tiempos. Nosotros teníamos una columna muy particular, que ya habíamos platicado, que era la columna de U, que significaba unidades, ¿no? Entonces, estas unidades, decíamos, pues es cada una de las partes del producto que estoy desarrollando, pero como que todavía había quedado muy ambiguo, ¿no? O sea, no sabíamos si nos referíamos
a módulos del programa, no sabíamos si hablábamos de otra tarea, si a los capítulos, ¿no? Era como que todavía muy difícil establecer en qué términos se iba a definir las unidades. Entonces, pues ya tenemos una métrica, ¿no? Ya sé medir el tamaño de los programas, faltaría también medir el tamaño de otras actividades, pero como les dije, pues cada actividad o cada tipo de tarea tiene su respectiva métrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estábamos haciendo una actividad de codificación y yo ya había terminado la actividad. En la plantilla original, ¿no? Esta me parece. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Por ejemplo, en la plantilla anterior, nosotros le poníamos aquí un 1 y decíamos ese 1 es porque hice un único ejercicio. Entonces, pues para hacer un único ejercicio le invertí todo este tiempo y pues más o menos me dio una señal de qué estoy desarrollando y cuánto me tardé. Y si después me llega otro ejercicio, pues digo, pues en general para un ejercicio me tardo tanto, para dos me tardo tanto y así sucesivamente. Pero eso es muy ambiguo porque puede haber un ejercicio muy complejo, puede haber un ejercicio muy fácil y pues el uno no me está aportando muchísima información. Y por el otro lado, ahora lo que estoy capturando van a ser las líneas de código, la velocidad, ¿no? Este cálculo de minutos entre tiempo, ¿no? Ahí en el chat nos preguntaba Andrés si podíamos omitir la U. No, no la podemos omitir porque nos da un método de comparación. Entonces aquí la tabla ahora se interpreta ligeramente diferente. Ahora ya no dice completé un ejercicio. Dice que en general completé 20 líneas de código para ese ejercicio. Y entonces ya no voy a comparar únicamente lo que hice, sino el tamaño del producto que estoy generando. Entonces, si después veo un producto que veo que tiene las mismas características, voy a hacer tareas muy parecidas, puedo decir, pues el tamaño de ese producto va a ser 20 líneas de código y en general yo me tardé en resolver 20 líneas de código 62 minutos. Entonces, esta información ya me ayuda a completar muchísimo más la tabla de tiempos y puedo tener criterios mucho más específicos. Entonces, a partir de hoy, sus tablas de tiempos. Acuérdense que esta tabla la tienen que llenar casi diario, dependiendo de cuándo hagan una actividad o no. Ya no van a poner las unidades así solitas, sino, bueno, al menos para los programas, van a poner el tamaño del programa que a desarrollar. Por ejemplo, si les dejo un ejercicio de, no sé, definir un while, cuánto tiempo se tardaron en hacer ese while. Si les dejo uno de hacer módulos, cuánto tiempo se tardaron en definir los módulos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, esto Ahí es en unidades, profe, son las, ¿cómo se llama? Las líneas que completaste, las que hiciste. exacto, ¿no? Sería, ¿dónde quedó la planta? Pues está hasta abajo. No, no es esa. Déjenme ver la otra tabla. Serían estas, ¿sale? Las líneas de Ok, código que vienen en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí es justo, ¿no? El programa 1 tenía 20 líneas de código y eso es lo que estoy colocando en esta tabla, ¿va? Muy bien. vale, Y gracias, luego, profe. sí. ¿Alguna otra duda con cómo llenar esta tabla? No les he preguntado de dudas hoy. Esta tabla igual se va a agregar al cuaderno. Sí, esta tabla ya ha estado desde la primera entrega, ya me pusieron esta tabla. Pero, como les decía, estaba haciendo la tabla de esta manera. A partir de esta semana, ahora la tabla se vaya para los ejercicios de codificación que ya vamos a empezar a hacer, van a llenarse de esta manera, ¿vale? Si no tienen un ejercicio de codificación, pues no lo llenen de esa manera, ¿sale? Pónganle las Pero, unidades que ya teníamos. Dime. pero yo digo la última tabla, profe. Ah, La, sí, esta también, ¿no? La tienen que tener. Cada que yo les deje así un programa o en otra materia les deje un programa, la llenan de esa manera, ¿sale? Entonces, aquí en el Gracias. chéquense el cuaderno, ¿no? Aquí ya está todo lo que tiene que tener. Si yo les dejo una entrega esta semana, chequen cómo está el cuaderno aquí y así ya saben qué le tienen que poner, ¿va? Nada más, bueno, ahorita que cargue se los muestro. ¿Alguna otra duda? Dime, Juan.
registros de tiempo tiene que estar separado, me refiero a la parte de, por ejemplo, el cuestionario 1 que hicimos, tenemos nuestro registro y en el otro cuestionario tenemos otro registro. ¿Va a estar todos los registros en una sola tabla o esa parte? No, es todo lo que ya, o sea, lo que te entregaron la siguiente semana, le tienen que agregar lo de esta y eso es lo que tienen que subir. Ah, perfecto. Gracias, profe. Ok. ¿Qué pasó, Andrés? Yo tengo una duda. Supongamos que yo escogí su materia y tengo que registrar las clases y si no nos deja actividad, ¿los dejamos en blanco? O sea, como ya... No, no hay registro, ¿no? Por ejemplo, ahorita no ha habido ninguna tarea o ningún programa, entonces pues, no tienen nada ahorita de codificación. A lo mejor ahorita solo tienen cosas de clase o de revisar las presentaciones o de ver las grabaciones, ¿no? Pero ya que les empieza a dejar códigos, pues sí tienen que apuntar todo eso, tanto en la tabla de tiempos como en la tabla de programas, ¿vale? Tampoco se registra como tal, ¿cómo se dice? El registro de tiempo, por ejemplo, que yo quiera registrar cuando y ordené mi cuaderno, pues que no sé cómo plantearlo, pero se tiene que registrar día con día o nada más en sus días de clases la tabla. Si tú estudiaste el domingo, puedes registrar eso, pero esto ya es personal, es como ustedes administren su tiempo, ¿vale? Ah, ya. Entonces, ¿se puede o no se puede como tal registrar? Pues en un principio se puede, ¿no? O sea, sí, o sea, digo, las clases que toman conmigo, pues sí, ¿no? Yo sé que van a ser lunes, martes no, lunes, miércoles y jueves, ¿no? Pero otras actividades, pues van a ser en otra fecha y las tienen que, o sea, en un principio, o sea, nada es obligatorio, pero si ustedes no lo van haciendo, pues no van a ir adquiriendo la experiencia para saber cuánto tiempo se están tardando en hacer esas actividades, ¿no? Entonces mi sugerencia es, sí, pónganlo, ¿va? También si veo muy poquitos registros en la tabla, pues eso me da pie a que los están llenando al azar, ¿no? Y es muy fácil darse cuenta que las están llenando así nada más por entregar, ¿no? No lo ven como una tarea laboriosa de que los estoy obligando, sino para que les vaya sirviendo a futuro, ¿sale? Ok, gracias, profe. Vale. ¿Alguien más? Ok. Entonces, otra tabla que tenemos que modificar es la tabla, dice, la tabla de trabajo en esta clase tampoco llevaría nada. No, en la tabla de trabajo fue la que vimos la clase pasada. La tabla de trabajos, bueno, sí la voy a... Ah, pues ya tengo aquí el ejemplo. Sí tiene que tener para esta semana, ¿no? Oficialmente, como el cuestionario iba a ser hoy, me quedó esa tabla. Pues es la que voy a explicar. Oficialmente, como el cuestionario era hoy, pues tenían que tener ya un avance de esta tabla, pero pues ahora la tienen que modificar con lo que lo hayamos hecho hoy, ¿sale? Pero esa tabla sí tiene que estar ahorita, ¿no? A lo mejor y no codificación, pero haber visto las presentaciones, haber estudiado para el cuestionario, esas son actividades que sí han hecho, ¿no? Las de codificación son las que ahorita pues no debe de haber ninguna porque no hemos hecho, ¿no? A menos que alguno de ustedes sí haya estado repasando los ejercicios propuestos que les he puesto en el repositorio, ¿no? Pero si no los han hecho, pues no los registren, ¿va? Pero sí han hecho otras actividades, bueno, espero que sí hayan estudiado, ¿no? Y eso sí lo tienen que haber registrado, ¿va? Vale. Y entonces esta tabla nueva, ¿no? Que vimos la clase pasada, pues ahora la vamos a llenar también ligeramente distinto, ¿no? ¿Por qué? Como les dije, si yo quiero estimar el tamaño de un código, yo no puedo hacerlo antes de empezar la codificación. Entonces, este campo de estimado, al menos en términos de codificación, va a quedar vacío. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo estimar en este punto. Pero ya que haya terminado, ahora sí, añado las unidades, que en este caso van a ser las líneas de código que completé. Si después vuelvo a hacer esta tarea, pues nuevamente el estimado sigue sin estar lleno, porque es algo que no puedo hacer antes, pero en el real digo, mira, aquí ya completé 11 líneas de código, y entonces hasta la fecha he completado 31 líneas de código. Cuando ustedes acaben el semestre, van a ver cuántas líneas de código requirieron para este curso,
y van a ver más o menos cuánto tiempo le dedicaron en general. Si en un futuro quieren planear otro curso de características similares, pueden decir, pues le voy a tener que dedicar este tiempo durante el semestre aproximadamente, va a haber diferencias dependiendo de la materia, y entonces pues ya me secciono mis labores de programación en otros días para que sea más fácil pues organizarme, ¿no? Entonces ese es el objetivo, que tengan históricos y ya en un futuro vean cómo se comportaron, porque yo sé que muchos dicen, yo soy muy rápido haciendo las tareas, pero en algún punto va a llegar un curso donde no tiene las mismas características y se van a tardar más, ¿no? Entonces, nuestra estimación no es tan buena si no vamos teniendo evidencias registradas en algún punto, ¿sale? Suena más de 1000 líneas de código en el proyecto final, quién sabe. De todos modos, aquí no va a haber proyecto final. A lo mejor la última práctica sí va a estar más grande porque ya va a involucrar más cosas, pero en general, no espero que programen tantas líneas de código, pero ya veremos cómo vamos avanzando, ¿sale? Entonces, bueno, sí, en el registro final ya van a ver, bueno, sí, yo creo que sí va a haber más de 1000 en su tablita, pero bueno, ya iremos viendo qué programas van haciendo. Ok, entonces, ¿dudas con cómo modificar ahora el llenado de esta tabla? Esta también a partir de ahora ya se tiene que ir modificando, ¿va? Ok, entonces, en general, ¿cuál es la actividad ahora con este tema? Pues revisar todas las tareas que hayan modificado hasta la fecha y cuenten el tamaño en log. Digo, aquí no hemos hecho ningún programa, entonces no van a tener que hacer eso. Y ahora, pues básicamente la tabla de tamaños, pues la van a tener que llenar de esa manera. Y hay que actualizar ahora los resúmenes semanales con estas informaciones, la tabla de trabajos, ¿no? Y la tabla que estábamos viendo. Y si por alguna razón ustedes no tienen ningún programa acabado, porque no hemos hecho ningún programa, utilicen los últimos 3 que hayan hecho en IP, ¿no? Ahí úsenlos para comparar, ¿no? Así, hice uno que recorrió un arreglo, pues ¿cuánto me tarda? ¿No? Nada más como una actividad, ¿sale? Entonces, como les digo, no tiene que estar exactita su tabla, ¿no? Puede ser muy diferente la tabla de, no sé, de Andrés con la tabla de Cristian, ¿no? Pero lo importante es que ustedes vayan adquiriendo esa disciplina de irla llenando poco a poquito para que vayan viendo cuánto se tardan en hacer las cosas, ¿sale? Entonces, ¿dudas? ¿Traumas? No. Traumas algo, pero sin duda. Va, perfecto. Todo bien. Mientras sean traumas pequeños, todo está bien. Ok, entonces, si no hay dudas, hasta ahí le voy a dejar y nos vemos mañana, ¿sale? Cuídense mucho. Vale, profe, Gracias, hasta profe. luego. Descansen. Gracias. Hasta luego.